¿Qué pasa cuando dos pilotos se odian tanto que están dispuestos a chocar a propósito? ¿O cuando una amistad de años se destruye por el deseo de ser campeón? Analicé las rivalidades más polémicas de la Fórmula 1 y hoy vas a descubrir a 3 de ellas, tan grandes que años después las seguimos recordando. En este video vamos a repasar las rivalidades de Prost y Senna, Lauda y Hunt, y Hamilton y Rosberg. Te contaré cómo nació cada odio, los momentos en que explotó todo y las consecuencias que marcaron la historia. Desde sus orígenes, la F1 no solo fue un deporte de velocidad, sino de lucha de poderes, rivalidades de personalidad, demostración de riqueza y de dominio. Siempre fue un escenario donde los egos más grandes del mundo chocan en cada curva. Al final, cada piloto está ahí para ser el mejor. Las luchas por el poder y la obsesión por la victoria convirtieron a compañeros de equipo en enemigos irreconocibles. Ayrton Senna versus Alain Prost. Senna y Prost quizá es una de las rivalidades más icónicas del Gran Circo. Fue muy famosa en su momento, pero cuando compartieron equipo en McLaren en 1988, todo cambió. Curiosamente, el mismo Alain Prost fue quien pidió a McLaren que fichase a Ayrton Senna si querían competir con y contra los mejores. Pero de alguna manera, cuando un piloto sugiere esto, es porque está completamente seguro de que es mejor que el otro piloto. Le hicieron caso y con el MP44, un coche casi imbatible, lograron un binomio para la historia, ganando 15 de 16 carreras. Prost era calculador, frío, político. Senna, por el contrario, era puro instinto y agresividad. Ayrton Senna da Silva. Senna nació en Brasil el 21 de marzo de 1960. Fue 3 veces campeón del mundo de Fórmula 1 y pudo haber llegado más lejos de no ser por su lamentable pérdida en el circuito de Imola en 1994, con apenas 34 años. Hablar de Senna es hablar de historia. Recuerda el dominio y el éxito de una de las mejores épocas de la F1. Se posiciona como uno de los mejores pilotos de la historia. Y aquí pueden haber distintos puntos de vista, pero es un hecho que si te gusta este deporte, tienes que valorar la figura de Ayrton Senna, inclusive para algunos considerado el más rápido de toda la historia. ¿Sabes por qué? Tenía una técnica de pilotaje muy poco común, principalmente en la época, y que aunque muchos dicen que solo era un vicio que adquirió desde pequeño, parecía darle cierta ventaja en carrera. Te dejamos un video aquí arriba para que puedas verlo. Nuestro segundo protagonista es Alain-Marie Pascal Prost, más conocido como Alain Prost. Nació en tierras europeas en Francia, el 24 de febrero de 1955. El francés logró muchas victorias y títulos, con 4 campeonatos y 4 subcampeonatos en tan solo 199 premios disputados. Apodado como el profesor, Prost tenía la seguridad y experiencia que necesitaba para batir a Senna, pero los encuentros serían más duros de lo que creían. A pesar de tener distintos encuentros antes de pilotar juntos para McLaren, la rivalidad sí tuvo una fecha de inicio, y fue en 1988, específicamente el 25 de septiembre en Estoril. Dos pilotos en un nivel tremendamente alto en pista, con el mismo coche, demostraron que una paridad como la de ellos a bordo del MP44, un monoplaza idílico, sería difícil de superar. Estoril se preparaba para la primera de las últimas 4 citas del campeonato ya en recta final de temporada. Senna aventaja a Prost en 3 puntos en la clasificación del Mundial de Fórmula 1. Una distancia absurda entre ambos, prácticamente un empate que tendría que ser aventajado por uno u otro de la forma que fuera. Y cuando hablamos de la forma que fuera, hablamos en serio. El brasileño hizo una maniobra muy peligrosa cerca del muro, porque Prost le había aventajado en la recta principal. Por suerte, aquella acción no acabó en accidente, pero en siguientes ocasiones no tendrían tanta suerte. Prost logró el triunfo, pero la maniobra de Senna quedó grabada en la mente del francés y difícilmente lo dejaría pasar como un incidente de carrera. Ese fue el detonante de aquella relación. La tensión creció cuando Senna empezó a ganarle carreras con maniobras que Prost consideraba suicidas. El Gran Premio de Japón fue el penúltimo Gran Premio de aquel apasionante mundial. Si tienes oportunidad, velo en repetición en la F1 TV. El brasileño y el francés seguían rueda a rueda en la lucha por el título, y los roces de Estoril todavía estaban presentes. Alain Prost empezó a tener la convicción de que la escudería iba a apostar por Ayrton Senna. Después de todo, Senna era más joven y había demostrado poder hacerle frente a la estrella de McLaren.
Senna caló el coche en la salida, pero la singularidad del trazado le ayudó a recuperar posiciones. En 27 vueltas ya se había puesto líder, y el triunfo en aquella carrera lo convirtió en campeón del mundo, dejando atrás por muy poco al francés. Para la temporada siguiente, las tensiones continuaban. Prost por poco pudo haberse llevado el campeonato, pero el joven en cuestión se lo arrebataba con encuentros poco ortodoxos. La rivalidad se intensificó después del Gran Premio de San Marino de 1989, donde después de todo, los dos pilotos trataron de llegar a un acuerdo donde ninguno se interpondría en la primera curva, es decir, no pelearían entre ambos. Pero las cosas al momento de la adrenalina se saldrían un poco de control. Al comienzo, Senna se puso por delante y Prost lo siguió por la primera curva sin entrar en el camino del brasileño. Hasta aquí, parecía que el acuerdo estaba funcionando. Llegó un accidente de Gerhard Berger con Ferrari en la cuarta vuelta y detuvo la carrera. En el relanzamiento se intercambiaron los papeles y fue Prost esta vez el que mejoró a los dos. Pero esta vez Senna, al no verse primero, forzó su camino más allá del francés en la primera curva. De esta manera, rompía el acuerdo de la pareja al comienzo de la carrera, dejando a un Prost furioso con él. Senna se salió de la tangente argumentando que el acuerdo estaba hecho y solo aplicaba para el inicio de la carrera. Aún quedaban algunos encuentros bastante viscerales por develarse. Suzuka de 1989, Senna intentaba adelantar por dentro, se tocan, Prost abandona, Senna sigue y gana, pero es descalificado por cortar la chicana. Suzuka de 1990, Senna confiesa que salió decidido a chocar con Prost si no le cedía la curva número 1, y lo hizo. Esa rivalidad marcó un antes y un después en la Fórmula 1. Nunca volvió a existir algo tan visceral, al menos no a ese nivel. Niki Lauda versus James Hunt. Niki Lauda y James Hunt no eran enemigos declarados fuera de la pista, pero en cuanto se bajaba la visera, todo cambiaba. Niki Lauda nació en 1949 en Viena, Austria. Era perfeccionista y metódico, un piloto con cualidades muy dedicadas y despreciaba la falta de disciplina de Hunt, que llegaba a las carreras después de noches de excesos y mujeres. Un claro contraste había ahí. James Hunt era 2 años mayor que Lauda, nació en agosto de 1947. Casi 30 años después, en 1976, la tensión escaló cuando ambos pelearon por cada punto con obsesión. Hunt era la encarnación del talento rebelde, Lauda el rigor absoluto por la seguridad y la eficiencia. En el Gran Premio de Alemania de 1976 fue una carrera que llegaría a detener la rivalidad por un tiempo. El accidente de Lauda en Nürburgring marcó un antes y un después en su rivalidad. Un accidente que pudo haber sido letal. Mientras Lauda luchaba por su vida, Hunt acumulaba victorias que le acercaron al campeonato. Sin embargo, Lauda sorprendió al regresar solo 42 días después, aún con heridas visibles, demostrando un coraje inhumano, poniendo su puesto por delante de su misma salud. La rivalidad se volvió un símbolo de dos formas opuestas de entender la valentía, el arrojo temerario y la determinación calculada. La culminación llegó en el Gran Premio de Japón, bajo una lluvia fuerte que puso todo en riesgo. Aquí solo habían dos opciones, o seguían en pista o abandonaban. La FIA todavía no era para nada rigurosa en ese aspecto, y la lucha la ganaría quien decidiera permanecer en carrera. Lauda tomó una decisión de abandonar por seguridad, algo que Hunt interpretó como debilidad, a diferencia de muchos que consideraron la decisión más sensata. Hunt ganó la carrera y el título por apenas 1 punto, a pesar de haberse enfrentado a un Lauda convaleciente, consolidando así la leyenda de una de las temporadas más dramáticas de la Fórmula 1. Aquella lucha de mentalidades quedó grabada como el choque de dos mundos totalmente diferentes, la insensatez contra la sensatez. Lewis Hamilton versus Nico Rosberg. Ya vimos que la relación entre compañeros de equipo nunca es fácil, más aún cuando ambos luchan por la parte más alta de la parrilla. El mismo Nico Rosberg clasificó su relación con Lewis como extrema. Nico Rosberg compartió equipo con Lewis Hamilton durante 4 temporadas en el equipo de Mercedes, de 2013 a 2016. Es una de las rivalidades más grandes que han existido en la Fórmula 1 moderna. Rosberg incluso le venció al proclamarse campeón del mundo en 2016, justo antes de retirarse, con el perfecto broche de oro. La lucha que había entre ambos era evidente y ambos tenían más que un encuentro en pista. Incluso el equipo tuvo que imponerles un código de conducta para evitar incidentes entre los dos en pista. El prefacio de esto fue la amistad que tenían los pilotos desde su adolescencia. Lewis Hamilton y Nico Rosberg
Compartieron momentos en el karting europeo, compartieron habitación en campeonatos y se prometieron que algún día correrían juntos en la Fórmula 1. Nuevamente, las rivalidades más grandes son creadas por aristas opuestas. Hamilton, hijo de un padre que tuvo 3 trabajos para financiar su carrera, desarrolló un carácter agresivo y ambicioso. Rosberg, hijo del campeón Keke Rosberg, creció con privilegios, pero con la presión constante de demostrar que no era solo un apellido famoso, sino que tenía un talento propio por explotar. La promesa llegó a hacerse realidad. Tras años de evolución en su conducción, llegaron a Mercedes como compañeros. La relación parecía sólida, pues venían de una amistad construida años atrás. De hecho, llegaron en el mejor punto de Mercedes, ganando 54 de 78 carreras, en sus 4 años de coequiperos con las flechas plateadas. Hamilton ya tenía la dicha de haber probado la gloria en McLaren, siendo campeón en 2008. Para 2013, sin un coche dominante, todo era camaradería. Pero desde 2014, cuando Mercedes empezó a arrasar en cada gran premio, con la nueva era híbrida, la rivalidad explotó. Hamilton creía que era el líder natural del equipo, y de hecho, el mismo Mercedes tenía inclinación sobre Hamilton, forzando a Nico algunas órdenes de equipo, mientras Rosberg sentía que debía romper esa narrativa si quería ser campeón. Aquella tensión convirtió cada carrera en un enfrentamiento psicológico. Primera guerra en pista. Mercedes ya dominaba todo, pero esta fue la primera vez que Mercedes permitió una batalla libre. Tras ver la determinación de ambos, pelearon rueda a rueda por varias vueltas. Rosberg atacó varias veces, pero Hamilton se defendió con agresividad sin infringir el reglamento. El primer golpe directo. En la segunda vuelta, Rosberg intentó adelantar a Hamilton por fuera y tocó su alerón delantero con la rueda trasera de Lewis. Hamilton tuvo que abandonar. El contacto aquí era evitable. Incluso Rosberg fue abuchado en el podio. Toto Wolff dijo que el contacto era inaceptable. Rosberg gana con polémica en clasificación. En la clasificación, Rosberg se fue a largo en Mirabeau y provocó bandera amarilla, lo que impidió a Hamilton mejorar su tiempo. Algo que siempre ha sido cuestionable y que para Hamilton y más de uno resultó sospechoso. Una táctica que utilizó Schumacher en el 2006. A partir de aquí, la confianza estaba rota. Gran Premio de España de 2016, uno de los encuentros más caóticos. No hay dudas de que este momento fue el de mayor tensión en toda su historia. Ambos salían en la primera fila, Rosberg en la pole, Hamilton con la intención de recortar puntos. Hamilton salió mejor y tomó la delantera en la curva 1. Rosberg tuvo mayor tracción en la curva 3 y recuperó la posición. Al salir de la curva 3, Rosberg activó un modo incorrecto del motor, por lo que perdió potencia de golpe. Hamilton vio el hueco por la derecha y se lanzó a adelantar. Rosberg hizo un movimiento defensivo tardío hacia la derecha y Hamilton se salió al césped. Perdió el control y se llevó puesto a Rosberg. Los dos Mercedes quedaron fuera en la grava en la primera vuelta. Era la primera vez desde 2011 que Mercedes no sumaba puntos. Fue un error que le costó al equipo el 1-2 casi garantizado. Rosberg declaró que Lewis había sido demasiado agresivo, mientras Hamilton insistía que el espacio estaba ahí y que Rosberg le había cerrado la puerta demasiado tarde. El último capítulo. El último episodio del año estaba apretado. Hamilton lideraba la carrera. Aún así, necesitaba a Nico fuera del podio para ganar. Así que deliberadamente bajó el ritmo para acercar a Vettel y Verstappen a Rosberg, con la esperanza de que lo pasaran y perdiera el título. Mercedes pidió a Lewis que acelerara, pero Hamilton ignoró las órdenes, buscando el todo o nada, como dijo alguna vez Rosberg. Nico Rosberg logró mantenerse en segundo y llevarse el campeonato ese 2016, disputando uno de los mayores cierres que hemos visto en la Fórmula 1. Rosberg se retiró 5 días después como campeón del mundo. En el asfalto estas rivalidades lo cambiaron todo. Senna y Prost convirtieron cada curva en un campo de batalla. Lauda y Hunt demostraron que la pasión y la disciplina podían coexistir en un mismo campeonato, pero solamente uno podía ser el vencedor. Rosberg le enseñó a Hamilton que incluso las amistades más profundas pueden romperse por la ambición. Pero si crees que estas guerras son cosas del pasado, estás equivocado. Hoy, la Fórmula 1 sigue siendo un escenario de egos, traiciones y leyendas que se escriben a cada vuelta. ¿Quieres descubrir por qué todos están hablando de la película de Fórmula 1 y cómo Brad Pitt y Lewis Hamilton recrearon la esencia de estas rivalidades y qué secretos esconde esta producción?
Haz clic aquí y acompáñame a conocer la historia detrás de la película que promete convertirse en la versión definitiva de la Fórmula 1. Nos vemos en el siguiente video.